Hola, hola, muy buenas tardes. Que Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Su hermano en Cristo, Marco Benicio Sánchez, acá desde San José de Costa Rica, agradecido una vez más con el Padre Celestial por todas las cosas que Él hace, por todas las cosas que está haciendo, por todas las cosas que va a hacer, porque sabemos que los que amamos al Señor, todas, absolutamente todas las cosas acontecen y suceden para bien. Cada uno de ustedes sea bienvenido aquí a la plataforma Shofar TV Costa Rica, a través de la plataforma de YouTube, a través de la plataforma también del Facebook Live, a través de ser en privado de nosotros, a través también de, déjenme ver, bueno, Luz en las Naciones Radio también, y la verdad que es de mucha, mucha bendición. Así es que cada uno de ustedes sean bienvenidos. Le damos gracias al Padre Celestial una vez más. El tema de hoy está hermoso, está lindo. La base bíblica la encontramos en Ezequiel, en el capítulo 18, y es muy importante para que podamos estar un poquito en el entorno de las cosas. Ezequiel es uno de los profetas mayores. ¿Por qué se le llama mayores? ¿Qué es? Que los profetas menores no. El profeta mayor se le llama más que todo por el volumen que ellos tienen a nivel de los capítulos. Son libros extensos, los libros en el caso de los profetas menores son tamaños más cortos. ¿Okay? Ahora, en el caso del profeta Ezequiel, me dice la historia bíblica que él estuvo entre 586 y 538, pero antes de la era cristiana, ejerciendo lo que sería el oficio de profeta, pero también, igual que su padre, era sacerdote. Entonces, es interesante porque hoy por hoy mucha gente dice que Dios solo tiene los 5 ministerios y que pone a aquella persona a que pueda ejercer nada más, un ejemplo, el ministerio apostólico, que no puede tampoco ejercer el profético, o que un profeta no puede ejercer el pastoreo, o que aquel pastor no puede ejercer el ministerio de maestro. Pero si lo vemos muy en frío, todo el entorno, todo lo que se da a su alrededor, todos van ligados, todos van ligados. Entonces, en el caso del profeta Ezequiel, es muy interesante porque él fue parte de los que estuvo también allá por Babilonia, en lo que era la cautividad. Y entonces, pues, pero hoy vamos a entrar en Ezequiel 18. ¿Por qué Ezequiel 18? Porque vamos a ver a partir del versículo número 1 hasta el versículo número, ya les voy a decir, hasta el número 32, cómo verdaderamente se va moviendo absolutamente todo. Por un lado, una situación crítica de que Dios no hace acepción de personas, mas sin embargo, el ser humano sí. El ser humano decide caminar diferente, el ser humano se le olvida que tenemos este Dios lleno, poderoso, ese Dios rico en misericordia, pero muchas veces nosotros mismos nos encargamos de apartarnos del camino. Entonces vamos a ver a través de estos versículos cómo Dios en su infinita misericordia, en su infinita gracia, nos da la oportunidad de realmente es cierto, hubo maldad en nuestros ancestros, hubo maldad en nuestros antepasados. Sí, pero si hay alguien que se para en la brecha, si hay alguien que dice, esto no quiero recibirlo, esto no va conmigo, yo soy un hijo del Dios viviente, yo soy un hijo temeroso de Dios, yo soy alguien que verdaderamente amo al Señor y me preocupa cuando voy a pecar. Entonces me aparto del camino, me aparto de esa tentación, me aparto de caer en pecado. Entonces vemos como Dios a través de este capítulo 18 nos da la oportunidad de sentirnos no tanto bien, sino que esto nos da la bendición de que verdaderamente saber
que hemos sido alcanzados por esa gracia y esa misericordia. Ahorita estamos en un campo abierto, entonces aquí va a estar escuchando aviones, tanto para subir como también para aterrizar, o algunos camiones pesados, porque estamos en un lugar que, a pesar de ser aislado en la zona oeste de Costa Rica, aquí de San José, pues también se ven algunas cositas. Permítame un segundito, vamos a hidratar la garganta. ¿Qué tal si oramos? Amado Padre Celestial, grande y maravilloso eres tú, Señor. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Grande y maravilloso eres tú. Grande y maravilloso, Señor, eres tú. Hemos sido alcanzados por tu gracia, hemos sido alcanzados por tu misericordia. Hemos sido alcanzados, Señor, por ese amor eterno. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos guías, tú nos acompañas, tú nos dices por dónde es lo correcto. Como decía Moisés, Señor, no me iré, no me apartaré si tu presencia no va conmigo. Un poquito parafraseada, pero a eso vamos. Los que hemos creído en el Dios vivo, los que hemos creído en el Dios que todavía está vigente, en la palabra del Dios vivo, en la palabra de Dios vivo, en la palabra que trae redención, en la palabra que trae también exhortación, en esa palabra que confronta, en ese evangelio que también trae salvación, en ese evangelio que también trae sanidad, en ese evangelio que trae cosas maravillosas para el pueblo de Dios. ¿Por qué para el pueblo de Dios? A pesar de que Dios no hace acepción de personas, el ser humano es el que hace esa acepción de personas. Señor, toma control de mi boca, toma control de mi mente, toma control de mi espíritu. Señor, y que seas tú realmente el que esta tarde hable, Señor. Sabemos que esa gracia, que esa misericordia nos ha alcanzado, como nuevas son todas mañanas, igual que tu gracia. Todo eso, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, 30 segundos para compartir en ese momento la señal con otros. Conviértase ustedes en un agente de cambio, en un agente evangelizador, para que juntos podamos ver cosas grandes y maravillosas. 30 segundos. Tenemos un poquito de problemas de luminosidad, entonces como que hay alguna nube como que tapa, y entonces esto produce un poquito ahí de que se baje por completo la imagen, pero aquí estamos, la verdad que aquí estamos. Ok, leo para ustedes Ezequiel capítulo 18. Dice el subtítulo: el alma que pecare morirá. Me indica que esta Biblia es Reina Valera 1960. Y dice así la bendita palabra del Señor. La proclamo para ustedes. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová del Señor, que nunca más tendréis que usar, ¿por qué usar este refrán en Israel? Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía.
El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, y al deudor devolvere su prenda, que no comiere que no cometiere robo, y que diera de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que la maldad retajere su mano, e hiciera juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engrandare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, y violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a intereses y tomare usura, vivirá no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre hizo, y viéndolos no hiciera según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diera de su pan, cubriré con vestido al desnudo, y apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare sus decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojo, violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y se dijere, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Wow. Seguimos. Versículo 21. Dice, el camino de Dios es justo. Ese es el subtítulo que tiene arriba. Mas el impío que se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las regresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia,
y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguno de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con lo que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oí ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el camino de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertidos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no los será la iniquidad causa de la ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Hermanos, tremenda palabra del Señor. Tremenda palabra del Señor. Es impresionante, impresionante cómo nosotros en este momento vemos cómo del versículo 1 al 20 Dios no hace acepción de personas. Del versículo 21 al 29 existe la providencia divina que reivindica al ser humano. Y del 30 al 32 la invitación de la gracia al arrepentimiento. Hoy por hoy escuchamos en muchos lugares a muchos hermanos que no tienen conocimiento bíblico y se ponen a repetir cosas como loritos, como aquella lora, como aquellos ahorita que están, por cierto, de los pericos ahí cantando, huyendo del agua. Es interesante porque Dios es muy claro. Dios es muy claro. Dios lo dice. ¿Será que yo quiero que muera el impío? No, por supuesto que no. Es su deseo que en todo momento todos lleguemos a ser salvos, que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, que todos lleguemos a conocer a ese Dios altísimo, que todos lleguemos a conocer verdaderamente de ese amor eterno, a ese Dios amoroso, a ese Dios que mandó a su Hijo a morir en aquel madero, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Cuando nosotros leemos esto de Ezequiel 18, es como verdaderamente, sí, el padre tiene sus situaciones muy complicadas, le gusta practicar esto, le gusta practicar lo otro, que son abominaciones delante de Dios. Mucho de ello está basado incluso en la Torá, está basado en la instrucción, está basado incluso en la parte de lo que era la ley de Dios a través de Moisés. Pero qué interesante es cuando se habla, ¿qué pasa si el padre hizo eso y eso y eso y eso? Pero ¿qué pasa también si el hijo hizo eso y eso y eso y eso? Entonces ahí es donde se crea la iniquidad, ahí donde nadie se arrepiente, ahí donde nadie tiene un arrepentimiento profundo, real, y entonces es cuando se produce una iniquidad
que es hasta tercera y cuarta generación. Incluso según la Torá habla que es hasta la quinta generación. ¿Por qué? Porque nadie decidió pararse en la brecha y decir, un momento, yo sé que en mi caso, mi familia, mis abuelos, bueno, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos, sé que hacían esto y esto y esto y eso. Supe que practicaban eso y eso y eso y eso. Que tenía una situación de, un ejemplo, juegos de azar. Que tenía el vicio del tabaco. Que sacaban licor de contrabando. Entonces, todo esto, si sorprende la muerte, la persona muere y no ha confesado ese pecado. Entonces es donde genera la iniquidad para otros. Entonces hay que identificar muy bien lo que es esta iniquidad. Por un lado. Por otro lado, vea cuando el padre, es cierto, es, como decimos aquí en Costa Rica, mal portado, pero el hijo identifica todas estas situaciones del padre y decide no practicarlas y decide no ser igual que su padre y decide realmente vivir bajo ese temor santo de no repetir las cosas que su padre hacía. Entonces conocemos muchos hijos que son temerosos de Dios y que sus padres fueron un desastre, moralmente hablando, espiritualmente hablando, practicaban brujería, practicaban hechicería, practicaban santería. Ahora, ¿qué sucede? Porque también se da así. Si el padre es un hombre temeroso de Dios, un hombre bajo el cuidado de Dios, un hombre que realmente se esfuerza para agradar a Dios. Pero ¿qué pasa si el hijo o la hija o los hijos o las hijas, como sucedió con Job? Job era un hombre temeroso de Dios, mas sin embargo sus hijos se pegaban una fiesta de Padre Señor mío, como decimos aquí en Costa Rica, y Job todas las mañanas se levantaba y presentaba ante el Dios vivo el holocausto. ¿Por qué? Porque decía él, quiero presentar holocausto a Dios por mis hijos, por si se contaminaron, por si tuvieron alguna situación de pecado durante la madrugada. Y entonces los 7 varones y las 3 mujeres estaban dentro de ese holocausto presentado ante Dios, ante cualquier falta, ante cualquier pecado que se haya consumido durante la madrugada en las fiestas que hacían sus hijos. Véalo así. Dios es muy claro. Dios dice claramente, ¿vivirá o no vivirá? Pregunta, ¿vivirán o no vivirá? Cuando nosotros seguimos leyendo la palabra del Señor, dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué significa santidad? Sí, apartado para Dios. Pero ese apartado para Dios significa todavía una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento que hemos sido apartados para Dios. Por lo tanto, nuestro comportamiento ético, moral, de principios, de valores, tiene que estar cimentado en todo momento en la palabra del Señor. Perdón. Entonces, ¿qué es lo delicado de todo esto? Amigos y amigas en Cristo Jesús, que estamos en una sociedad que a lo bueno se le está diciendo malo y a lo malo se le está diciendo bueno.
Estamos en una sociedad donde hablan de que la Biblia es totalmente retrógrada, que es una Biblia que está totalmente, es histórica, que fue escrita por un montón de hombres llenos de pecados, llenos de errores. Y entonces cuando usted llega y escucha todo esto, si usted no está cimentado en la palabra de Dios, si usted no está cimentado fuertemente en la palabra del Señor, les cuento que cualquiera se pone a bailar la samba, cualquiera se pone a bailar en la carne la bailada que le han pegado. ¿Por qué? Porque no estudiaron, no escudriñaron la palabra del Señor, y el primer ataque que traiga el enemigo definitivamente les va a sacudir la simiente, los principios, los valores, los cimientos que tiene la iglesia, los cimientos que tiene la palabra del Señor, los cimientos que tanto usted como yo hemos aprendido durante muchos años, en la cual nos hace ver que las cosas que hemos hecho sí están bien, que aquellas cosas que no le agradan a Dios, también el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace ver de las cosas que definitivamente a Él no le agradan. Entonces sí, hemos logrado alcanzar la misericordia del Padre Celestial. Hemos logrado alcanzar esa gracia que solo Dios nos puede dar a través de su Santo Espíritu. Ahora, hermano Marco, dígame una cosa. ¿Qué pasa si si logro identificar todas estas cosas? Mire usted cómo se está poniendo aquí atrás. Ya negro, negro, negro. Ya viene el aguacero. Qué bendición. Bueno. Dice, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Y luego para ustedes. ¿Por qué? Porque mucha gente en la supergracia, lo primero que hacen es decir que sí, Cristo murió en la cruz de Calvario, Él vino y pagó por todos nuestros pecados, por lo tanto vivamos la vida loca, por lo tanto sigamos pecando, por lo tanto sigamos haciendo desastres, por lo tanto sigamos estafando, por lo tanto sigamos usurando con los intereses, por lo tanto sigamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque ya Jesús en la cruz de Calvario, en ese madero, pagó todo eso, con su sangre pagó todos nuestros pecados. Y de ahora en adelante pues seguimos pecando. Eso dice la doctrina de la supergracia. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque como se os he dicho en otras ocasiones, si fuese cierto, entonces mejor agarremos la Biblia, arranquemos, rompamos donde dice, quitemos de la Biblia, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, todo lo que es el referente a Juan, todo lo que es la parte de los profetas, la parte de incluso de cómo es la parte también de Pablo, que fue una impresionante, y las 13 cartas que él escribió. Pero que voy para ustedes, leo para ustedes. Primera carta de Juan, versículo 5 al 10. Tiene el subtítulo Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, a ver, ¿qué creen? ¿Qué pensamos? Vea que estamos en el Nuevo Testamento. Ezequiel es del Antiguo Testamento. Juan, Dios le guía y le hace ver que en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros somos más dados a inclinarnos a hacer la maldad, a inclinarnos a hacer la mentira, a inclinarnos a engañar, a inclinarnos a pecar, a inclinarnos a hacer cosas incorrectas, cosas indebidas. Pero cuando el Dios vivo, cuando el Dios viviente que tanto usted como yo creemos, en definitiva, hay un temor santo para no pecar. Y si pecamos, abogado tenemos delante del Padre. Entonces nos presentaremos a la corte celestial, nos presentaremos ante el Dios viviente y pediremos perdón. ¿Por qué? Porque hay un acusador. Y ese acusador viene y nos va a presentar ante la corte y va a decir, es que él hizo esto y esto y esto y esto y esto, por esto y esto y esto y esto y esto. Si usted y yo hemos pecado y no nos arrepentimos, no hay arrepentimiento genuino, sí que voy a hacer por mi culpa, por mi gran culpa, por Dios. Entonces no se trata de eso, es cambiar de actitud, es reconocer que he pecado, es reconocer que he hecho abominación delante de Dios, es reconocer que he hecho aberraciones delante de Dios. Entonces, cuando esto me logra identificar, es porque el Espíritu Santo que redarguye en mi persona es la que me va a traer, ese que me va a traer la oportunidad de arrepentirme de corazón. Pero si yo soy en adulterio, soy un adúltero y estoy en pecado y pido perdón a Dios, pero sigo en esa relación no correcta, en una relación de adulterio que no es la correcta, que nunca será la correcta, entonces al final de todo esto, Dios no puede ser burlado. Escuchen, hermanos, Dios no puede ser burlado. Y esto es muy fuerte, esto es muy doloroso, porque de Dios nadie se burla. Entonces sí, viene esta parte de Ezequiel. ¿Morirá o no morirá? Pues si no se arrepiente, sí. Si no se arrepiente, sí. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, por su libre albedrío, por mi mismo albedrío que Dios me ha dado, yo puedo apartarme del camino. Yo puedo haber hablado 50 años, puedo haber evangelizado por 50 años y gloria a Dios por ello. Pero si a mí me sorprende la muerte, en pecado, simple, es fuerte lo que les voy a decir, pero no tendría vida eterna. ¿Y cuándo me daré cuenta de esto? Cuando me presente ante Dios, cuando venga en todo momento el juicio que todos, absolutamente todos, tendremos ante el altar de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros venimos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, vea lo que dice. Bueno, va a leerlo el capítulo 21 del 1 al 8.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Gloria a Dios por eso. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Permítame, por cierto, que tengo mucha sed. Seguidamente, capítulo 21, versículo 7 dice: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gloria a Dios por ello. Exaltamos y glorificamos el nombre del Señor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Esto, lo de la segunda muerte, se las ha traído no ahora, desde hace muchísimos años, prácticamente décadas. ¿Por qué? Porque habla de cuáles personas son las que morirán para siempre. Y ahí lo dice claramente. ¿Cuáles son los pecados? ¿Cuáles son aquellos pecados? Okay. ¿Por qué? Porque serán personas que mueren en pecado, decidieron por su libre albedrío salir de la cobertura de Dios, salir de los caminos del Señor, ser apóstatas, que son apóstatas, que conocieron de la palabra y decidieron después apartarse. Personas que han creído en el Evangelio y se apartaron, personas que dicen que son cristianas y su comportamiento es totalmente fuera de sí, totalmente contradictorio. Practican hechicería, brujería, santería, van a las ay Dios, a las casas, van a las congregaciones como brujas, y por supuesto que no se presentan como brujas, y todo esto, y seguirán viviendo ahí, y les sorprende la muerte, y cuando venga el juicio se van a levantar, y también vendrá la situación de que tendrán la segunda muerte. Pero no solamente ellas o ellos. Al fin y al cabo viene una lista, ustedes lo pueden ahí buscar en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, y ustedes lo pueden buscar en su Biblia y se darán cuenta que lo que yo estoy hablando es correcto de acuerdo a la palabra del Señor. Bueno, hermanos, yo gracias a Dios voy recuperándome poco a poco. Hay momentos que sí me falta un poco el aire. Gracias a Dios que todavía sigo de pie, porque Él así lo ha querido, porque Él así lo quiere. Y seguimos aquí, confiando plenamente cada domingo que las cosas son perfectas en Él, pero nosotros somos los imperfectos.
Imagínense si nosotros fuésemos perfectos. Por Dios, qué aburrido sería todo, ¿eh? Porque nadie erraría, nadie estaría errado en muchas cosas, pero damos gracias a Dios porque esta Biblia, porque este libro sí tiene la verdad absoluta. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, pero la Biblia como tal sí la tiene. Damos gracias al Padre Celestial. Bueno, hermanos, recordemos, tenemos el apoyo de nuestra hermana Heidi Arias y Montero, también, Arias Montero, y también de su esposo Marvin Guido, que nos apoyan en todo momento en la parte de los audiovisuales. El evangelista también Omar Vargas Barbosa, que también está ahí apoyando. El hermano Iván José Aula Rodríguez también, que está apoyando también, ahí está también con nosotros. El hermano Carlos Leitón, la pastora Flor Hernández, nuestra hermana Ana Prado, que es la que lidera el grupo de oración, de intercesión. Somos un equipo que verdaderamente le damos toda la honra y la gloria al Señor. Ninguno de nosotros capta ningún dinero por estar acá, ni tampoco captamos fondos o ingresos por estar aquí, ¿no? Ante Dios no es así. Más bien, nosotros damos una ofrenda mensualmente, entre comillas, como derechos de transmisión. Entonces, seguimos aquí. Seguimos creyendo que sí, que son tiempos finales. Hay algunas posiciones que dicen que no, que todavía falta muchísimo. Mas, sin embargo, yo, Marconizo Sánchez Miranda, mi opinión es que no me quiero jugar el chance a que me digan que faltan 50 años, que faltan 100 años y por lo tanto voy a vivir la vida loca. No, no. Vivo el día a día como el alcohólico que reconoce en todo momento que tiene sus cosas, que tiene su adicción al alcohol. Y entonces hoy no he tomado, hoy no tomé, mañana no sé. En el caso del cristiano convertido, en el caso del creyente que tiene amor por sí mismo y que tiene también amor por todas las cosas que Dios hace, en definitiva, hoy me mantuve firme, hoy logré identificar a dónde venía la tentación para caer en pecado y al final de todo esto levanto mis manos en exaltación y alabanza porque Dios me permitió discernir lo que venía en ese momento. Me aparté del camino de perdición, me aparté del camino de condenación y hoy levanto mis manos porque Dios me libró a través de su Santo Espíritu. Ahora, ¿que peco? Por supuesto que sí. ¿Quién no? ¿Quién no si la misma naturaleza pecaminosa en la que fuimos formados, en la que fuimos criados? Es más fácil, como se los decía anteriormente, estar en pecado y vivir la vida loca que tratar de tener nuestro compromiso, nuestro comportamiento, nuestros principios con la bendita palabra del Señor. Recordemos nuestros hermanos Heidi Arias y Marvin Guido. Ellos tienen un programa, un emprendedurismo, un programa de emprendedores en la cual ellos hacen muchas cosas. Todo lo que es a nivel de audiovisuales, ellos hacen etiquetas nuevas, ellos hacen cortinas nuevas, cortinas en el sentido de eso se habla a nivel de televisión, que son los sets. Lógicamente este set que está aquí, ellos no lo hicieron porque yo estoy bajo techo, pero está totalmente abierto. Entonces es una imagen normal, común y corriente. No es algo hecho con inteligencia artificial, no es tampoco hecho con algún Photoshop o PowerPoint, es totalmente al natural. Ellos hacen que incluso este tipo de fondos tenga algo más diferente, o ellos incluso hacen este tipo de logo,
o este, no me acuerdo cuál de los dos es, el logo de nosotros que esté girando ahí, las cintillas que aparecen aquí también ellos lo ponen, ellos también lo hacen. Si ustedes están fuera de Costa Rica es más 506 el número que aparece ahí, los dos números que aparecen ahí, y será de mucha bendición y así también les podrá ayudar a ellos que realmente lo hacen con mucho amor y con mucho cariño. Recordemos, en Shofar nosotros no pedimos dinero, nosotros no pedimos ofrenda, nosotros no pedimos en ningún momento para mantenernos en algún momento con fondos que no han llegado. Eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque creo que fue la semana pasada o antepasada en el programa mío, que bueno, el programa de Dios que me ha permitido tenerlo ya por 3 años y medio, casi 4 años, lo que es una persona que aparece por ahí, pues diciendo que tiene dinero para regalar y no sé qué. Esos son estafas, hermanos, esos son estafas. Y que Dios venga y reprenda a Satanás, porque no hay principios, no hay valores. Y trayéndolo a Ezequiel 18, imagínense lo que estamos hablando, es decir, lo que, como anillo al dedo, como anillo al dedo. Hay gente que se está especializando en sacar dinero, hay gente que se está especializando en montar, eh, ¿cómo se llama? Estafas por internet, ya sea por transferencias o también por plataformas como WhatsApp. Es impresionante. La creatividad del ser humano es impresionante y más impresionante cuando vemos cómo se ha incrementado la maldad. Así es que ya saben, estar, como decimos aquí en Costa Rica, ojo al Cristo. Lo que se mueve, cómo se mueve y cómo tener el discernimiento para poder entender qué es lo que está pasando. Recuerde, si usted logra identificar cosas en sus antepasados, en sus ancestros, y Dios le permite orar por esta persona, a pesar de que ya esté muerta, usted está haciendo la diferencia para traer la bendición a su hogar. Para traer la bendición a su hogar. Se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque así lo está diciendo Ezequiel 18. A Dios sea todo el honor, a Dios sea toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Fuerte abrazo, se les quiere muchísimo. Recordemos, brazo derecho en el hombro izquierdo, brazo izquierdo en el hombro derecho. Me amo y se les quiere muchísimo. Bendiciones.